segunda sesión de comunicaciones orales. Igual que antes, por favor, los que vais a exponer ahora, situaros en las primeras filas para que sea todo más rápido. Pensad que sois 12 ponentes y si no ya llevamos bastante retraso acumulado, ¿vale? Así que, por favor, si os podéis poner en las primeras filas y si no, pues... Vale, quería agradecer tanto a los que han participado en las sesiones 1 por ceñirse al tiempo y por las exposiciones tan interesantes que estamos teniendo, a los que habéis presentado ahora el póster por contestar a las preguntas, por estar ahí y explicarnos un poquito. Y ya sin más, empezamos esta segunda sesión. Tengo conmigo a Lourdes Cordón del grupo de hematología y yo soy Laia Tolosa de patología experimental. Empezamos ya esta primera sesión. Vale, pues... La primera presentación nos la dará José Luis Moreno, que no está todavía en la sala. Ah, sí, perdón. Perdón. Vale, adelante. Vale, Diana Martí. Bueno, recordamos como antes a los 6 minutos, o sea, cuando os queden 2 minutos se os avisará por la alarma. Os quedarán 2 minutos y por favor ceñíos al tiempo. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Diana Martí García, pertenezco al área de fertilidad y medicina materno-infantil y voy a presentar mi trabajo titulado Niveles endometriales elevados de cortisol y andrógenos y bajos de estrona y progesterona reduce la receptividad endometrial y las probabilidades de embarazo. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de toda la presentación y primero de todo voy a hacer una breve introducción sobre el tema. La implantación es un proceso que es clave en la reproducción humana y que requiere la comunicación coordinada y bidireccional entre el embrión y el endometrio. El endometrio es la capa interna que recubre el útero y cuya función es la de recibir e implantar a un óvulo fecundado para que ocurra el embarazo. Cabe destacar que el endometrio solo es receptivo a la implantación de un embrión durante un periodo de tiempo corto dentro del ciclo menstrual, que es la ventana de implantación. Hay dos conceptos que creo que es importante que los defina, ya que los voy a utilizar a lo largo de toda la presentación. El primero de ellos es la progresión endometrial, que entendemos como progresión endometrial los cambios morfológicos y fisiológicos que le ocurren al endometrio a lo largo de todo el ciclo menstrual y que son necesarios para que se pueda producir la implantación de un embrión. Teniendo un endometrio con una adecuada progresión y un embrión de buena calidad, se dará lugar a un embarazo, que es el segundo concepto, que podríamos definirlo como la detección positiva en suero de gonadotropina coriónica humana, también como la presencia de un saco gestacional intrauterino y la detección de latido fetal a partir de las 12 semanas de gestación. Existen diversos factores que pueden afectar a la progresión y la maduración endometrial, pero en este trabajo nos vamos a centrar en dos de ellos, que son el estrés y los niveles de hormonas reproductivas y la relación entre ambos. La respuesta al estrés está caracterizada por la activación del eje hipotalámico pituitario adrenocortical, que en última instancia produce la liberación de glucocorticoides, principalmente cortisol, al torrente sanguíneo. El cortisol se disemina a lo largo de todo el cuerpo, avisando a otros órganos o sistemas de que tienen que reaccionar frente a esa situación que ha sido considerada como alarmante por el cuerpo. Es importante saber que el cortisol se encuentra directamente relacionado con otras hormonas reproductivas importantes como progesterona y estrógenos en la ruta de síntesis de hormonas esteroideas. Sabemos que el estrés puede afectar a la progresión de diversas enfermedades, pero ¿cuál es la relación que existe entre el estrés y la infertilidad? Sabemos que la infertilidad en sí puede ser una causa de estrés para aquellas personas que lo padecen, pero lo que no está tan claro es cómo el estrés puede afectar a la aparición o la progresión de la infertilidad. Hay diversos trabajos que han tratado de buscar biomarcadores para poderlo medir de una forma mucho más objetiva. Pero todos ellos utilizan enfoques de molécula única y además utilizan diversas muestras biológicas como pueden ser sangre u orina, pero en ningún caso se utiliza tejido endometrial, que es donde realmente nos importa saberlo, ya que es donde se va a producir la implantación. Es por eso que el objetivo de este estudio es el de realizar una evaluación molecular con un enfoque holístico del efecto del estrés en la progresión endometrial y los resultados reproductivos.
Y para ello realizamos un estudio dividido principalmente en dos partes. La primera de ellas se realizó un estudio in silico para saber qué genes, moléculas o funciones eran comunes a los procesos de progresión endometrial y estrés crónico. Y posteriormente se realizó un estudio prospectivo en 76 pacientes a las cuales se les tomó una biopsia de tejido endometrial tras haber sido sometidas a un ciclo de terapia hormonal sustitutiva, que consiste en la toma de estrógenos durante 16 días y al 10º día se añade progesterona. Esta biopsia endometrial se utilizó con dos objetivos. El primero de ellos para realizar un dataje de la progresión endometrial de estas pacientes y también para medir hormonas por cromatografía líquida asociada a espectroscopía de masas. También se realizó un seguimiento clínico de estas pacientes para clasificarlas en grupos de embarazo o no embarazo y posteriormente con toda esta información se realizó un análisis estadístico para ver qué metabolitos u hormonas tenían un impacto en la progresión endometrial y las probabilidades de embarazo. En cuanto a los resultados, en primer lugar, en el estudio in silico lo que vimos fue, como era de esperar y como ya he comentado anteriormente, que una de las funciones que estaba en las cuales compartidas entre el estrés crónico y la progresión endometrial era la ruta de síntesis de hormonas esteroideas. Es por ello que hipotetizamos que lo que se podría estar produciendo en un caso de una situación de estrés es un desvío de la producción de progesterona hacia la producción de otras hormonas, principalmente el cortisol, con ello reduciendo la progresión endometrial y las probabilidades de embarazo. Y posteriormente lo que vimos en el estudio prospectivo fue que efectivamente la progresión endometrial se encontraba alterada en aquellas pacientes con niveles altos de cortisol y niveles altos de testosterona y en aquellas pacientes con niveles bajos de progesterona. Y por otro lado, que las pacientes con mayor éxito reproductivo eran aquellas con niveles altos de estrona y niveles bajos de androstenediona. Para un poco juntar toda esta información, lo que se hipotetizó en el estudio in silico se comprobó también en el estudio prospectivo, ya que vimos cómo, como he dicho, la progesterona, pacientes con niveles bajos de progesterona, niveles altos de cortisol y niveles altos de testosterona eran las que tenían una progresión endometrial inadecuada. Y por otro lado también que niveles altos de andrógenos, concretamente androstenediona, y bajos de estrógenos, concretamente estrona, alteraban las probabilidades de embarazo. Por tanto, este estudio propone una hipótesis de cómo el estrés crónico podría estar afectando la función endometrial a través de alteraciones en los niveles de hormonas reproductivas esteroideas, que a pesar de su naturaleza preliminar, con un bajo tamaño muestral, es el primer estudio que mide estos metabolitos en tejido endometrial y los relaciona con los resultados de progresión endometrial y resultados reproductivos, y que, aunque estos metabolitos fueron priorizados por su relación tanto con el proceso de progresión endometrial como de estrés, sí que es verdad que somos conscientes que las alteraciones observadas en este estudio en los niveles de las hormonas pueden deberse a otras causas independientes del estrés, y es por eso que en futuros estudios vamos a considerar la dimensión psicológica para poder completar aún más así el estudio. Por último, agradecer a mis compañeros del Grupo de Investigación en Medicina Reproductiva, Genómica y de Sistemas por su ayuda durante el desarrollo de este estudio. Y nada, agradeceros a todos vosotros por vuestra atención y cualquier pregunta estaré encantada de responderla. Vale, ¿preguntas? Muchas gracias por tu charla. Mi pregunta va enfocada al tema de la endometriosis, que es una enfermedad bastante recurrente. Y claro, como es tejido endometrial que empieza a crecer desmesuradamente, este patrón de desregulación hormonal supongo que también estaría presente ahí. ¿Sabes algo con respecto a eso? ¿O si podría considerarse como una posible terapia? ¿O no sé exactamente qué tipo de terapias se hacen? En este caso, todas las pacientes son sanas sin patología ni endometrial ni ningún tipo de patología fisiológica. Con lo cual, para ver que realmente estas alteraciones no son debidas a la presencia de una patología, ya que, como dices, en el caso de la endometriosis existe una alteración hormonal en estas pacientes y, por tanto, esto sería en pacientes sin ningún tipo de patología, o sea, que tengan infertilidad pero que no se encuentre la causa de ella.
porque en el caso de la endometriosis pues sí que sabemos qué es esto. Entonces, en esos casos que se dan un poco por perdidos porque ya no se sabe qué hacer, podría ser esta una de las causas de las alteraciones. Muchas gracias. Pues a continuación tenemos a Cristina Trujillo. Vale, hola, yo soy Cristina y en esta charla voy a hablar sobre una mutación en una sirtuina mitocondrial que regula la proteostasis neuronal en el gusano C. elegans. Las enfermedades por expansión de poliglutamina son un grupo de enfermedades neurodegenerativas, hereditarias, monogénicas, poco frecuentes, que son causadas por una expansión anormal del triplete CAG, que codifica el aminoácido glutamina, en un determinado gen en función de cada enfermedad. Como consecuencia, se produce una proteína con un tracto de poliglutaminas que tiende a plegarse mal y al final se acaba ensamblando, formando agregados insolubles y se acumulan las neuronas en forma de cuerpos de inclusión, lo que genera neurodegeneración. Dentro de esta familia, la más prevalente es la enfermedad de Huntington. En este caso, la expansión de CAGs ocurre en el primer exón del gen de la huntingtina. A partir de más de 39 repeticiones hablamos de un alelo patogénico. Entonces se produce una forma mutante de la huntingtina que se agrega, adquiere una ganancia de función tóxica y al final acaba causando degeneración neuronal. Las regiones más afectadas del cerebro son la corteza y el núcleo estriado. Y los pacientes presentan un deterioro motor progresivo, movimientos involuntarios como la corea y además también alteraciones psiquiátricas y déficit cognitivo. Actualmente no existe ninguna terapia efectiva, simplemente tratamientos sintomatológicos. Cabe destacar que hay una relación inversamente proporcional entre la longitud de la expansión de CAGs y la edad del inicio de los síntomas. Sin embargo, como se puede ver en el gráfico, si nos fijamos en un número determinado de repeticiones, hay un amplio rango de edades de inicio, desde 20 hasta casi 80. Por lo tanto, esto nos está sugiriendo que es posible que haya genes modificadores que estén acelerando o ralentizando el inicio de la enfermedad. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio, es buscar estos genes modificadores que nos permitan profundizar en el estudio de la dinámica de agregación y los mecanismos subyacentes para así intentar buscar posibles dianas terapéuticas. En este sentido, por mutagénesis al azar, descubrimos una mutación en una sirtuina que regulaba la agregación de poliglutaminas. Las sirtuinas son bastante interesantes ya que regulan muchas dianas y procesos metabólicos como el estrés celular o el envejecimiento. La mutación que encontramos es en concreto en la sirtuina 4, que su homólogo en gusano es SIR2.3. Esta se expresa ubicuamente en el gusano y se localiza en las mitocondrias y modula la homeostasis de ATP. El objetivo es estudiar SIR2.3 y los componentes de su ruta de señalización como moduladores de la agregación y toxicidad de proteínas con poliglutaminas. Para ello, hemos caracterizado dos mutaciones de este gen. Por un lado, mediante CRISPR, hemos diseñado una mutación puntual que codifica un codón temprano de stop, produciendo pérdida de función, y luego también hemos utilizado mutantes que tienen una deleción del gen. Primero, hemos empleado una cepa que expresa 40 poliglutaminas fusionadas a una molécula fluorescente bajo un promotor panneuronal, de manera que podemos analizar el cordón neural ventral y contabilizamos los agregados de poliglutaminas. Podemos ver cómo en los mutantes de pérdida de función de SIR2.3 hay una reducción en el número de agregados. Además, hemos realizado un ensayo funcional en estos mutantes mediante el ensayo de thrashing, en el que contabilizamos en medio líquido el número de veces que hace un movimiento simultáneo de cabeza a cola durante un minuto.
En la cepa que expresa poliglutaminas, la movilidad está reducida en comparación con la silvestre, pero vemos cómo se rescata en parte en los mutantes de SIR2.3. Luego pasamos a analizar la función neuronal en un modelo que expresa los 57 primeros aminoácidos del gen de la huntingtina humano con 128 glutaminas, bajo un promotor de neuronas mecanosensoriales. En esta cepa está alterada la respuesta ante el tacto con una pestaña. Podemos ver cómo la cepa silvestre responde un 70% de las veces, mientras que la mutante en torno a un 20-30%. Sin embargo, al introducir las mutaciones de pérdida de función de SIR2.3, vemos un rescate. Por tanto, se mejora la función neuronal. Una vez caracterizada, quisimos ver qué estaba ocurriendo aguas abajo y nos centramos en AMPK, que es un regulador de la homeostasis del metabolismo energético y regula muchas dianas. Es interesante porque hemos visto en resultados previos en el laboratorio que la activación de AMPK es positiva en modelos de Huntington y además se ha descrito en la literatura que la sirtuina 4 regula la homeostasis de ATP y su pérdida de función aumenta AMPK. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con mutantes de pérdida de función de AMPK, que tenían una delesión en la subunidad catalítica de esta proteína. AK2 es esta subunidad. Podemos ver que ese descenso de agregados que se veía en los mutantes de SIR2.3, cuando se pierde la función de AMPK ya no se observa. Lo mismo ocurría al analizar la movilidad por el ensayo de Thrashing y también cuando analizábamos en el modelo de neuronas mecanosensoriales. Se pierde ese rescate observado. Por tanto, podemos concluir que el papel neuroprotector de la pérdida de función de SIR2.3 es dependiente de AMPK. Finalmente, nos fijamos en la vía de la autofagia. Se sabe que AMPK activa esta vía y quisimos ver si era posible que se estuviese activando y por eso produciéndose una limpieza de agregados y todos los beneficios. Para ello nos centramos en el eje G1, que participa en la formación de autofagosomas y nos permite medir el flujo autofágico. En el gusano tenemos una cepa que expresa el eje G1 fusionada a GFP y nos permite monitorear in vivo la formación de autofagosomas y el flujo autofágico. Podemos ver que en los mutantes de pérdida de función de SIR2.3 hay un mayor número de autofagosomas, lo que nos indica un mayor flujo autofágico, pero cuando se pierde la actividad de AMPK ya no se observa. Por tanto, la activación del flujo autofágico es dependiente de AMPK. El mecanismo de acción que proponemos es que la pérdida de función de la sirtuina está disminuyendo el ATP, eso aumenta AMPK y AMPK está activando vías como por ejemplo la autofagia que nos está limpiando los agregados e induciendo neuroprotección, aunque también hay otras vías que pueden estar implicadas que estamos estudiando. Como conclusiones, decir que la pérdida de función de SIR2.3 reduce la agregación neuronal, rescata la movilidad y la función neuronal en gusanos que expresan poliglutaminas. Este efecto es dependiente de AMPK y además también los mutantes muestran un aumento en el número de autofagosomas, lo que nos está indicando una posible activación del flujo autofágico que es dependiente de AMPK. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias al grupo y al instituto. ¿Preguntas? Aquí, delante. ¿No? No sé si hay más. Te escucho. Entonces, la sobreexpresión de AMPK también tiene un efecto protector. Sí, de hecho, como tal, es decir, no hace falta hacer sirtuina menos, ¿no? Claro, exacto, sí. Eso sería así, ¿no? Sí, en el labo hemos probado a darles a los gusanos metformina, que es un fármaco que se utiliza en diabetes y activa AMPK y es beneficioso. Y de hecho está ahora nuestro jefe con un ensayo en pacientes con metformina. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias, Cristina. Pasamos a la siguiente ponente, Cristina Zapata, con la charla El sujeto con trastorno mental grave en su familia de origen.
Bueno, hola, yo soy Cristina Zapata de Miguel, soy psicóloga clínica, pertenezco al grupo de investigación en perinatología y al grupo de investigación en salud mental y estoy haciendo la tesis doctoral acerca del sujeto con trastorno mental grave en su familia de origen. Bueno, este es el índice que voy a seguir. En la tesis estoy todavía en fase de reclutamiento y evaluación, por lo que no puedo presentaros todavía resultados ni conclusiones, pero bueno, voy a centrarme en estos apartados y a ver si el año que viene os puedo contar más cosas. Bueno, así por introducir brevemente, y ahora os explico en qué consiste todo esto, el proceso de diferenciación del yo, de las figuras parentales, así como el estilo de apego que una persona desarrolla en la infancia a partir de la interacción con sus cuidadores principales, van a constituir dos aspectos claves para comprender la psicopatología. Pero, ¿qué es esto de la diferenciación del yo y el apego? Que yo sé que soy aquí un pingüino en la sabana. Bueno, la diferenciación del yo fue propuesto por Bowen, que fue un investigador y terapeuta familiar, y él explica que supone la capacidad de la persona para poder separarse física y emocionalmente de los padres sin dañar los vínculos afectivos establecidos con ellos. Aunque aquí el autor nos habla de capacidad, esta capacidad no puede entenderse como que la persona nazca con esta capacidad, sino que va desarrollando esta capacidad en interacción directa con sus cuidadores principales. Por tanto, en la medida que sus progenitores le permitan ir separándose poco a poco de ellos desde la infancia y durante la adolescencia, pues podrá ser capaz de hacer esto finalmente. Esto también va relacionado con el apego, que fue un concepto propuesto por Bowlby, que quizás esto sí que suena más, y bueno, hace referencia al vínculo emocional que desde el nacimiento se establece entre el bebé y sus cuidadores principales, y él lo pone como un elemento crítico para la supervivencia del bebé y para su desarrollo físico y emocional. ¿Por qué? Porque el sistema de apego, cuando se activa el sistema de apego, se activan fundamentalmente dos subsistemas, ¿vale? Que sería el sistema exploratorio, que es el que permite al niño empezar a explorar el mundo, y el subsistema de afiliación, que es el que permite al niño contactar con sus figuras de referencia. El niño solo puede explorar si hay una figura segura que le permita hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, unos años más tarde, Mary Ainsworth, a partir de un experimento en el que no me puedo detener, distinguió dos grandes grupos de estilo de apego, el apego seguro y el apego inseguro. Y dentro del apego inseguro existirían tres subtipos. El apego seguro supone que es un niño que se ha criado con unos cuidadores principales que están disponibles tanto física como emocionalmente a sus necesidades, lo que hace que el niño pueda explorar el mundo. ¿Esto cómo se pasa a la etapa adulta? Pues son personas que pueden mantener su independencia, pero pueden mantener relaciones interpersonales sanas, ¿vale? No está en contradicción. ¿Qué es lo que pasa en el apego inseguro? En el primero de ellos, que es el ansioso ambivalente, son niños que han sido criados por padres que están y no están, ¿vale? Entonces, ellos no saben predecir cuándo van a estar y cuándo no van a estar, por tanto, son niños que se comportan pues eso, de forma muy ansiosa, dan respuestas a veces de acercamiento o de alejamiento del cuidador porque no saben muy bien cómo van a reaccionar. ¿Qué es lo que pasa en la etapa adulta? Pues que son personas que tienen mucho miedo al abandono. El apego ansioso evitativo se caracteriza porque son niños que han sido criados por padres, por cuidadores principales, que se han visto incapaces de sostener sus emociones, por tanto no han podido calmar al niño cuando éste ha estado mal, y entonces lo que aprenden los niños es a inhibir su sistema emocional porque creen que no van a poder ser sostenidos por su figura de apego. Trasladado a la edad adulta, pues son personas a las que les costaría mucho implicarse en relaciones verdaderamente íntimas. Y el apego desorganizado, con lo que está relacionado, es con figuras cuidadoras que han sido negligentes o incluso con maltrato infantil, y entonces los niños pueden presentar respuestas tanto del apego ansioso ambivalente como del ansioso evitativo, y son personas que en la edad adulta pueden rehuir de las relaciones interpersonales íntimas, aunque en realidad es su mayor deseo poder tener a alguien presente con el que contactar. Entonces, lo que se ha visto, algunas investigaciones recientes, lo que han visto es que un yo pobremente diferenciado junto con un estilo de apego inseguro pueden suponer factores de riesgos para el desarrollo de un trastorno mental grave como podría ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar.
Entonces, los modelos teóricos, volviendo a Bowen, pues él propuso una escala de diferenciación del yo en el que decía que a mayor nivel de diferenciación del yo, mayor grado de madurez emocional, y estableció 3 niveles de psicopatología en función de la escala que va de 0 a 100. De 0 a 25 extraerían los trastornos psicóticos, que serían los más graves, y los de menor diferenciación. De 25 a 50 los trastornos límites, de 50 a 75 los trastornos neuróticos que implican una menor gravedad de psicopatología y de 75 a 100 sería la salud. Luego, para entender la psicosis, que en definitiva se entiende que es el trastorno mental grave, es verdad que nos vamos muy atrás a Kraepelin, que a finales del siglo XIX propuso una división de la psicosis en 2 grupos, pero que al final se mantiene hoy en día en los manuales actuales, dicho de otra forma. Él distinguió la demencia precoz y la psicosis maníaco-depresiva. La demencia precoz más tarde fue nombrada por Bleuler como la esquizofrenia, como la conocemos actualmente, y la psicosis maníaco-depresiva actualmente sería el trastorno bipolar y la depresión mayor. Y es en estos tres grupos de trastornos en los que se va a centrar mi tesis doctoral. Y luego, finalmente, para terminar un poco con la teoría que sustenta todo esto, el concepto de individuación, que va muy relacionado con el concepto de diferenciación. La individuación sería el proceso paulatino y lento según el cual la persona desplaza sus vínculos afectivos fuera de las figuras parentales, y esto se daría fundamentalmente a partir de la adolescencia. Entonces, hay que garantizar un nivel adecuado de diferenciación del yo para que el adolescente, o como antes habían nombrado, de mamá me voy de casa, pero sin romper los vínculos afectivos con mamá y papá. Y no me detengo más aquí. Y bueno, más allá de la teoría, pues las investigaciones sobre el proceso de diferenciación e individuación de la familia de origen, el trastorno mental grave y su relación con el estilo de apego y el funcionamiento psicosocial de la persona están aún poco desarrolladas, y de ahí los objetivos de mi tesis. Los objetivos de mi tesis, aparte de todo lo que pone al principio, que es mejorar la comprensión de todo esto y relacionarlo con las variables que os he comentado, realmente es lo que pretendo en un futuro es que esto abra nuevas vías de evaluación, prevención e intervención en las personas con trastorno mental grave y sus familias. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando una persona es diagnosticada o bien de esquizofrenia, trastorno bipolar o de depresión, se realiza el abordaje tanto psiquiátrico como psicoterapéutico únicamente con la persona, sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Entonces, como estamos yendo al apego, a la diferenciación del yo, que son cuestiones que se ponen de relieve en la infancia, pues si intervenimos desde la infancia con las familias, estaremos previniendo el desarrollo de cuadros clínicos realmente graves y deteriorantes. Entonces, el método, que aquí ya lo voy a hacer rápido, pero bueno, son 4 grupos. Los primeros 3 grupos son de pacientes, entonces yo evalúo de cada uno de los grupos a 40 pacientes y evalúo a uno o a los 2 progenitores en función de si están vivos o no, ¿vale? Entonces, por eso la N puede variar. Los criterios de inclusión y exclusión pues son estos que veis, no me puedo detener. Y el procedimiento, pues bueno, la evaluación la realizo yo, bien en el domicilio del paciente o de su familia o en el dispositivo de referencia en salud mental. Dura 60-90 minutos aproximado por persona. Y la evaluación consta de una entrevista semiestructurada en la que recojo datos sociodemográficos e información clínica y la historia familiar, y todas estas escalas y cuestionarios hetero y autoadministrados. Ya los haré. Y nada, esta es la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a Isla Fe por dar un lugar a la salud mental. Vale, ¿preguntas, María José? ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahora. Bueno, Cristina, pues efectivamente lo tienes por hacer, pero bueno, lo has dejado claro desde el principio, con lo cual te lo agradezco porque no ha habido sustos, ¿no? Solo quería preguntaros si os habéis planteado, ya que estás vinculada a todos estos grupos de investigación y estás en un centro investigador como es este, ¿os habéis planteado, además de toda la parte de la evaluación de psicología clínica, añadir datos más biológicos, tipo algún análisis genético, algún análisis de, no sé, cualquier parámetro que se os ocurra, porque sabemos que hay una gran influencia genética también en muchos de estos trastornos? Claro, lo que pasa es que realmente eso ya está muy hecho, ¿vale? O sea, entonces hay muchos compañeros que sí que trabajan en esa parte, y lo que
lo que pretende un poco mi tesis doctoral dentro de los grupos de investigación a los que pertenezco es abrir esta vía que es la que está menos explorada, porque es verdad que la parte genética y todo eso es como que está más estudiado y se sigue estudiando y lo están haciendo los compañeros, pero claro, esta al final es como que se ha quedado descuidada y al final lo que repercute es que se trata únicamente a la persona y no a todo el contexto que está con ella. Entonces, o sea, se está haciendo todo, pero dentro de este estudio esto es lo que estamos empezando a abrir, que es lo novedoso realmente. Quizá añadirlo como covariables para luego después tus análisis estadísticos, ¿no? Para que veas si hay algún factor de confusión oculto, ¿no? Sí, o sea, cuando recojo historia clínica, ahí vemos también antecedentes psiquiátricos y vemos también si hay algunos pacientes a los que se les ha hecho el estudio genético, o sea, lo tendremos como datos sociodemográficos y formación clínica. Estará. Bueno, antes que todo, enhorabuena, me ha parecido un trabajo muy interesante y yo también que estoy un poquito metido en el tema ¿no? Sobre todo en la competencia parental, te pregunto si también no hubiese sido interesante, ¿no? He visto que utilizas una serie de escalas validadas, incluir también los estilos parentales de Macau y Martin o los de Browning, porque también, ¿no? Se ha demostrado que aquellos padres que tienen un responsiveness o demandingness bajo, o en este caso un estilo parental muy autoritario, en cambio del democrático también se ha asociado a este tipo de patologías. No sé, es para que me des tu opinión. Qué guay, me alegro un montón. O sea, sí, porque me sentía que estaba en otro idioma. Entonces, sí, no, la verdad es que no me lo había planteado hacerlo desde ahí, porque es verdad que mi formación clínica es más desde la perspectiva sistémica y de ahí el estilo de apego y el proceso de diferenciación del yo, pero está claro que sería, bueno, que podríamos incluirlo más adelante. Sería muy interesante porque sí, nosotros, por ejemplo, en Alicante tiene una línea de investigación que están trabajando todo lo que es la competencia parental, los estilos parentales, entonces también han visto que existen, ¿no?, correlaciones con este tipo de patologías y de diferenciación del yo. Lo que pasa es que ahí añadiré que es más difícil entrar por ahí. Creo que la puerta de entrada para las personas y las familias es más suave desde ahí porque nunca se han visto cuestionadas. Cuando a un paciente se le ha diagnosticado como se le ha identificado a él, realmente la familia un poco como que lo tiene ahí colocado, entonces entrar a las familias es complicado porque también muchas veces se sienten cuestionados. Entonces a veces es más fácil pues preguntarles por cómo se sienten, cómo se han sentido en su infancia y a partir de ahí yo creo que ya se podrá entrar a evaluar cosas más específicas de competencias, porque preguntarles por competencias te los quita un poco. Vale, bueno, muchas gracias. Bueno, a vosotros, gracias. Muchas gracias. Pues seguimos ahora con María Ángeles Valera, que va a presentar una charla, estudio comparativo sobre el efecto del cultivo embrionario en condiciones de alta humedad relativa sobre los resultados clínicos en un sistema time-lapse. Vale, buenas tardes. Mi nombre es María Ángeles Valera. Yo soy alumna de doctorado de Fundación IBI y voy a presentar un estudio clínico sobre el efecto del cultivo embrionario en condiciones de alta humedad relativa sobre los resultados clínicos de tratamiento de reproducción asistida. Este estudio ha sido publicado recientemente en la revista Human Reproduction, así que si alguien está interesado en leer el artículo completo, aquí tiene el acceso. Bueno, voy a hacer una breve introducción sobre el cultivo embrionario. Bueno, para un correcto desarrollo embrionario in vitro es muy importante controlar todas las variables que conforman el ambiente en el que se encuentra el embrión. Esto incluye factores, bueno, la composición del medio de cultivo, el ambiente de laboratorio y, por supuesto, todas las condiciones dentro del incubador. En este trabajo vamos a centrarnos en una en concreto, que es la humedad dentro de la atmósfera de incubación. El estándar a día de hoy en la mayoría de laboratorios de fecundación in vitro es aplicar un cultivo en seco. Esto se debe a que facilita el control del resto de condiciones de incubación, también ayuda a una recuperación más rápida de estas condiciones tras cada apertura de la puerta y además nos ayuda a evitar la contaminación fúngica.
Sin embargo, el cultivo en seco pues, tiene también sus desventajas. La principal de ellas es que favorece la evaporación del medio de cultivo. Y esto pues, provoca un aumento progresivo de la osmolalidad del medio que tiene efectos contraproducentes para el desarrollo embrionario. Se ha demostrado que aumenta la tasa de arresto del desarrollo, también provoca cambios en la presión génica y alteraciones epigenéticas. Entonces, dado este background, pues nos hemos planteado si eso tiene realmente efectos negativos en la tasa de resultados clínicos de los tratamientos. Gracias a que se ha salido al mercado un nuevo incubador específico para el cultivo embrionario que vuelve a reintroducir la humedad dentro del laboratorio del CIP. Entonces, hemos realizado un estudio en el que hemos comparado los resultados de tratamientos de ICSI en la que las cohortes embrionarias han sido cultivadas en seco o en húmeda. Hemos incluido un total de 1.627 tratamientos y más de 1.600 transferencias embrionarias, todo ello realizado en 3 clínicas de IBI durante 3 años consecutivos y incluyendo los 3 principales tipos de tratamiento que llevamos a día de hoy, que son tratamientos con ovocitos propios, tratamientos con ovocitos propios pero con análisis genético preimplantacional y tratamientos con ovocito procedente de donante. Como digo, este estudio se ha llevado a cabo gracias a este incubador, que es el Geri, que tiene la particularidad de tener 6 cámaras en las que las condiciones se controlan de manera individual y además se puede colocar un adaptador que humidifica las cámaras que nosotros seleccionemos, hasta aproximadamente un 60% de humedad relativa, manteniendo el resto de condiciones exactamente iguales. Además, este incubador dispone de tecnología time-lapse, que eso nos permite una monitorización continua de los embriones y nos permite además conocer la cinética de su desarrollo a través de los parámetros morfocinéticos que además son anotados de manera automática por este software que es el Connect-IAS 2.0. El resto de condiciones de cultivo fueron las estándar del laboratorio a día de hoy, que es utilizar cultivo largo hasta el estadio de blastocisto, con medio single step, que no se cambia ni se refresca durante los 5 o 6 días de cultivo, con lo cual da pie a más evaporación, y utilizando la placa específica para este incubador. Y el análisis estadístico, bueno, el estudio fue retrospectivo, entonces eso trae asociado una serie de limitaciones, como puede ser un posible sesgo de selección de los casos. Entonces, para solventar ese posible sesgo, hemos implementado la técnica del Inverse Probability of Treatment Weighting, que lo que hace es ponderar cada tratamiento en función de sus características, de manera que se crea una subpoblación, digamos, equilibrada, en la que todos los factores de confusión están balanceados. Y así pues, podemos diferenciar directamente la relación entre la variable de estudio y los resultados. Estas fueron todas las variables que tuvimos en cuenta para la ponderación de los casos y sobre la subpoblación balanceada realizamos modelos de regresión para los principales resultados clínicos de los tratamientos. Y vemos un valor estadísticamente significativo en la gestación clínica. Esto es un odds ratio, entonces lo que indica es la probabilidad de que ocurra este evento de gestación clínica al comparar embriones cultivados en humedad frente a embriones cultivados en seco. Entonces, lo que indica que los embriones cultivados en humedad tuvieron 1,236 veces mayor probabilidad de conseguir esa gestación clínica que los embriones cultivados en seco. Y el resto de resultados, pues vemos una tendencia también positiva, pero no fue estadísticamente significativa. Al estratificar los resultados según el tipo de tratamiento, vimos que este resultado positivo fue especialmente marcado en los ciclos de análisis genético preimplantacional, en la que los embriones tuvieron hasta un 1,7 veces mayor probabilidad de conseguir esa gestación clínica. Y esto se tradujo en un aumento en las tasas en crudo de hasta un 12% en la tasa de gestación clínica. Y obviamente nos preguntamos qué tienen de especial este tipo de tratamientos. Y es que los embriones de PGTA están sometidos a mayor estrés que el resto de embriones por 2 principales motivos. Primero es que proceden de ovocitos envejecidos, con lo cual acumulan más defectos metabólicos y aparte están sometidos a un procedimiento mucho más invasivo, ya que hay que hacer una biopsia en el estadio de blastocisto. En cuanto a la morfocinética embrionaria, vimos que los embriones cultivados en humedad tuvieron un desarrollo en general más rápido que los embriones cultivados en seco, con diferencias estadísticamente significativas en 4 parámetros, del que destacamos la tasa el tiempo de llegada al estadio de mórula, porque ha sido previamente relacionado con embriones de mayor calidad y mayor potencial de implantación, lo cual está en línea con nuestros resultados.
Entonces, pues bueno, podemos concluir que utilizando, o sea, siempre en nuestro ambiente, que es utilizando sistemas time-lapse y con medios single step, el cultivar los embriones en condiciones de alta humedad aumenta la probabilidad de conseguir esa gestación clínica, lo cual es especialmente significativo en los tratamientos en los que la calidad embrionaria es un poquito más comprometida. Y bueno, que este es el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre el tema y el primero que utiliza un sistema de cultivo moderno, por así decirlo, que es el sistema time-lapse con medio single step, que al estar basado en no perturbar los embriones da lugar a más efecto de ese aumento de mortalidad. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y gracias a todo mi equipo, por supuesto. Vale, hay una pregunta. Gracias. Hola, yo quería preguntarte, en el caso de los embriones en los que se ha hecho PGTA... ¿PGTA? Sí, la biopsia ha sido en día 5 o en día 3 en día 5. Todos sí. En día 5. Nosotros hacemos, bueno, en este periodo el assisted hatching en día 3 y la biopsia de trofectodermo en día 5 o día 6 en algún caso particular que el embrión sea más lento. Vale. Eso era, más que nada para preguntarte también si habíais visto diferencias entre embriones biopsiados en día 3 y en día 5. Pero... No, porque el estudio en realidad ha sido retrospectivo, entonces simplemente como es un incubador que usamos de manera rutinaria en el laboratorio, simplemente hemos utilizado la metodología estándar del laboratorio a día de hoy. Entonces simplemente ha sido comparar los resultados en estos dos tipos de cámaras, pero utilizamos la metodología estándar, que es esa a día de hoy. Vale, gracias. Vale, muchas gracias. Vale, a continuación, Marilu Cassini con la charla Modeling Atrial Fibrillation Using iPS-Derived Atrial Cardiomyocytes. Okay. Hello everyone, I'm Marilu Cassini from Retacar Group, and today I would like to explain you my project about modeling atrial fibrillation using iPS-derived atrial cardiomyocytes. So my presentation will be about three main topics. One is atrial fibrillation, then we will move about what these particular stem cells are, and then at the end, how I use those cells to study atrial fibrillation in vitro model. So starting with the first topic, why atrial fibrillation? I don't know how many we are in this room, but unfortunately, 10% of us will have to deal with this cardiac arrhythmia. So let's better see what it is. This is a really simple representation of the cardiac rhythm. So the electrical activity that starts from the atrial, the two main chambers of the top part of the heart, and then goes to the ventricle. But with ages, so in our lives, we have to deal with different stressors, and those stressors, unfortunately, can alterate our cardiac rhythm. And as you can see here on the top part, the particular of atrial fibrillation is that we have those specific re-entries in the heart. And this alteration can also lead to some kind of remodeling. But what remodeling is? Remodeling is alteration also of the cell size, so cells becomes bigger. We have an increased formation of extracellular matrix that then forms fibrosis, and as well alteration of the action potential duration, which is one of the main features of cardiomyocytes. And of course also increase of the immune response. So the particularly and complex part of atrial fibrillation is that this alteration of the cardiac rhythm then lead to remodeling, and this remodeling self-sustain atrial fibrillation itself. So the atrial fibrillation becomes complex with time, and it's also patient-specific because this remodeling can change from patient to patient. And unfortunately, the current experimental models that we have so far mainly are animals, and they have different CC species, as well induction methods. So atrial fibrillation is not spontaneous. We need to induce it. And as well, we have ethical concerns.
And that's why we chose to use human-induced pluripotent stem cells. In brief, what these cells are, why do we call them induced? Because basically these stem cells, we can obtain them from biopsies of patients, and thanks to the Yamanaka factor, we can reprogram them into stem cells. That's why we call them induced. And then those stem cells can differentiate again into different cell types. In my case, since I work with atrial fibrillation, I'm focused on differentiation of cardiac cells, cardiomyocytes, sorry. And then since these cells comes from patients, they have the same genetic background and can be used for cell therapies as well, regenerative medicine and personalized medicine and disease modeling. And these last two parts is the one I'm gonna focus now. But as we said, we have two different chambers, and also the cardiomyocytes from these two different chambers are different. So we know that the contraction frequency of the cells of the top part, the atrial, are much faster, the action potential is shorter compared to those ones in the ventricle. So how I differentiate stem cells into atrial cardiomyocytes and how I use those cells to create an in vitro model of atrial fibrillation. So this is a really simple representation of the differentiation from stem cells to mesoderm cells to cardiac progenitor until atrial cardiomyocytes. But what I would like to focus is the retinoic acid. From cardiogenesis studies, we know that retinoic acid is fundamental for the atrial development, and I use retinoic acid from day 3 after the mesoderm induction to day 8. And when performing experiments at day 30, as you can see from the qPCR studies, we got an upregulation of markers of the atrial cardiomyocytes and an up-down regulation of markers that we know are more expressed into ventricular cardiomyocytes. And this was also underlined by flow cytometry studies and as well qualitative in these immunostainings. Then, thanks to a secondment at the University of Freiburg, I could perform some patch clamp experiments because the electrophysiological part, as we said, of those cardiomyocytes is extremely important. So as you can see from these representative traces, here cells treated with retinoic acid, here the other ones, we got a shortening of the action potential, significant, and also a much faster maximum speed depolarization, which is the first part of the action potential. So the first conclusion of my project was that yes, we can obtain atrial-specific cardiomyocytes from IPS. But then how did I use those cells to study atrial fibrillation? So unfortunately, I cannot show you a video, but you can scan this QR code because it's much more easier to explain with the video. But basically, these are two-phase maps. So what I did was to plate cells at same cell density into two different cell sizes because we know that the dimension of the dishes, can allow the formation of those reentries that I said. And as you can see, in small dishes, we have a linear propagation of the signal. Meanwhile, in large dishes, we have this rotors formation, those reentries, that then when we quantified it, we got indeed a significant increase of the irregularities of the activation of those cells. So then we have two populations, fibrillatory activity and normal sinus rhythm, let's call it. And when we performed the RNA-seq genoscan in the Netherlands, we were able to detect genes that were indeed up and down regulated, depending in cells in fibrillatory activity, and were genes correlated to immune response, extracellular metric formation, as well ion transports. That, as we said at the beginning, are three pathways that are correlated with the remodeling in atrial fibrillation. And then performing pathway analysis, we could detect even more detailed pathways that were indeed upregulated in those cells. And the most interesting part was to detect genes that were also upregulated in tissues from atrial fibrillation patients from our collaborators in Maastricht, such as EL11, EL18, but vitronectin, collagen, and whatsoever. I would like to talk you about even more things, but time is limited. So the last conclusion of my PhD is also that not only can we obtain atrial cardiomyocytes from stem cells, but we can also use them to recapitulate the electrophysiological and genetic remodeling of atrial fibrillation patients, and hopefully to use this model for drug screening.
I would like to thank you for the attention, thank you for organizing this PhD day, and of course also my consortium, European consortium, that allowed me to study this cool project. Thank you. Okay, thank you, Marilu. Any questions? ¿Alguna pregunta? Pues, vale, yo sí que tengo alguna pregunta. In English, better? Yeah? Yeah. Me Okay. puedes preguntar en español, pero... No, that's fine. The cell source you use for reprogramming somatic cells into iPS cells, which is the cell source for cell reprogramming, or you are using iPS in your lab? Sorry. I cannot hear Okay, yeah. properly. Sorry. I was asking about the cell source for reprogramming the cells, or you are using iPS cells that you have in the lab. Do you reprogram your cells? No. Okay. Okay, so I have, I didn't mention, but I have 2 IPS lines. I actually use also other 2 cell lines, but at the end I didn't have all the data from all 4 lines because it's really difficult to keep all of them. But I do not reprogram, because I, at the beginning, also had to characterize and be sure that I got a lot of work. Yeah. Okay, thank you. Another thing, are you thinking about using 3D cultures? Because one of the major modulations is extracellular matrix proteins, or Absolutely. So it could be interesting. Yeah, actually my previous lab in Germany was working with 3D cell cultures, but here we don't have yet all the setup to analyze the 3D stem cells engineered tissue. Would be definitely much more interesting, yes. But then also the optical mechtin setup doesn't have the objective which is high enough to then get such more detailed information. It's mainly a setup problem and instrumentation. Okay, thank you very much. Thank you. Vale, pues pasamos a la siguiente presentación que la dará Celia Barber. Lleva el título Ensayo clínico aleatorizado de estimulación táctil repetitiva versus estimulación táctil selectiva en recién nacidos prematuros, NEU-STIM. Cuando quieras. ¿Lo tengo que poner yo? Ah, vale. Ya está puesto, ¿no? A ver, es que no sabía si lo tenía que poner yo. Bueno, soy Celia Barber, soy enfermera especialista en ginecología y obstetricia y ahora participo también en el grupo de investigación de perinatología. Y en primer lugar quería agradecer al Instituto de Investigación de la Fe por apoyar la investigación que es tan fundamental para nuestra práctica clínica diaria. Bueno, voy a presentar un estudio que se va a comenzar a realizar próximamente en el hospital, que como ya han dicho tiene el título de Ensayo clínico aleatorizado de estimulación táctil repetitiva versus estimulación táctil selectiva en recién nacidos prematuros con el acrónimo NEU-STIM. Bueno, esta es un poco la introducción, el guión que voy a seguir para presentar el estudio. Y como podemos ver, la hipótesis de este estudio de investigación es que los recién nacidos prematuros que son estimulados repetitivamente respiran más eficientemente que los que son estimulados selectivamente después del nacimiento. Sabemos que los recién nacidos prematuros tienen una musculatura mucho más débil, lo que hace que les cueste tanto iniciar como mantener la respiración espontánea. A esto se le suma que, sobre todo los recién nacidos prematuros de menos de 34 o 32 semanas, tienen un déficit de surfactante. Sabemos que desde la antigüedad, desde hace muchos años, se ha recomendado la estimulación de los recién nacidos en el nacimiento, pero nunca se ha explicado ni se ha especificado cómo debe ser esta estimulación. Así hemos visto como al principio de los tiempos pues, un poco jugaban con el efecto de la gravedad. Luego se decidió utilizar técnicas más invasivas y ahora sobre todo se aboga por utilizar técnicas lo menos invasivas posibles y sobre todo la estimulación táctil. Bueno, las guías de práctica clínica de gran prestigio como son la IRCOL o la ERC nos recomiendan que en el nacimiento se realice un pinzamiento tardío del cordón de al menos 1 minuto.
se mantenga la termorregulación de los recién nacidos mediante calor radiante, un gorro o una bolsa de polietileno, se monitorice y se haga una evaluación clínica de las constantes vitales, sobre todo mediante un pulsioxímetro en la muñeca derecha de los bebés, y se consigan, mediante un soporte respiratorio, si es necesario, FiO2 constantes durante los primeros 5 minutos de vida. Este es el algoritmo que se utiliza en el hospital para la reanimación neonatal y en el cual podemos ver que nos dice que sí, que hay que estimular, pero no nos dice cómo tenemos que hacerlo. Hablamos de estimulación, pero no he especificado qué tipos de estimulación se van a realizar. Bueno, para empezar se hará una estimulación selectiva que consiste en acariciar o frotar las plantas de los pies o la espalda de los bebés suavemente cuando la respiración de los mismos sea insuficiente o esté ausente hasta que el facultativo lo considere oportuno. Y esto es más o menos lo que dicen las guías de práctica clínica actualmente. Y si nos centramos en la estimulación repetitiva, es el mismo procedimiento, pero lo que vamos a realizar es una estimulación durante 10 segundos y luego 10 segundos de descanso durante los primeros 5 minutos de vida hasta que la respiración se recupere o que el facultativo lo considere oportuno. Bueno, sabemos que en el año 2018 Decker et al. Realizó un estudio en bebés prematuros de entre 27 y 32 semanas de gestación en el cual demostró que el 90% de los recién nacidos que fueron estimulados repetitivamente tuvieron saturaciones de oxígeno por encima del 80% a los 5 minutos de vida. Sin embargo, solo el 70% de los recién nacidos que fueron estimulados con estimulación selectiva tuvieron saturaciones por encima del 80% a los 5 minutos. Y esto es lo que nos lleva a determinar nuestros objetivos. El objetivo principal, por tanto, es determinar el efecto de la estimulación táctil repetitiva en comparación con la estimulación selectiva en la oxigenación de los recién nacidos prematuros menores de 32 semanas de gestación a los 5 minutos de nacimiento. Y como objetivo secundario, comparar el efecto de la estimulación táctil repetitiva versus la estimulación táctil selectiva sobre el uso de ventilación con presión positiva en la sala de partos, la ventilación mecánica en la UCI neonatal y la mortalidad. Bueno, en cuanto a la metodología, añadir también que este es un estudio multicéntrico que va a formar parte de uno más grande que se va a desarrollar en toda Europa y que además somos actualmente el único centro hospitalario español que va a participar. Es un estudio controlado, aleatorizado por conglomerados escalonados, que es ideal para evitar sesgos como el efecto Hawthorne o otros sesgos que se deben a que esta intervención tiene un gran aspecto conductual. Como decía, vamos a formar parte de un estudio multicéntrico que va a contar con más de 40 centros y se desarrollará en 40 periodos. Cada periodo tendrá una duración de 15 días y, sobre todo, y de gran importancia, se aleatorizará el centro, no el paciente. De esta manera, se aleatorizarán los periodos en los cuales se debe cambiar de un tipo de intervención, o sea, desde estimulación selectiva a estimulación repetitiva. En cuanto a la población de estudio, los criterios de inclusión, vamos a incluir a todos los recién nacidos menores de 32 semanas que nazcan en este hospital y se excluirá a todos aquellos que presenten alguna anomalía congénita que tenga un efecto adverso sobre la ventilación o la respiración, como puede ser una cardiopatía cianosante, una hernia diafragmática congénita, una fístula traqueoesofágica o alguna alteración en la síntesis de proteínas del surfactante. En cuanto al tamaño muestral, se van a recoger 2 pacientes por cada periodo, llegando a una muestra total por centro de 82 pacientes y al final consiguiendo una muestra de más de 3.000 pacientes en todo el estudio a nivel de Europa. La variable principal es la proporción de lactantes con saturaciones de oxígeno preductales mayores del 80% a los 5 minutos de vida, pero también vamos a recoger otro tipo de variables que son las variables secundarias, que serán en la sala de partos la frecuencia cardíaca a los 5 minutos de vida, el tiempo que tardan hasta conseguir saturaciones de oxígeno por encima del 80%, así como si se ha utilizado reanimación superficial, profunda o si se ha producido la mortalidad. Se recogerán también algunas variables en relación al ingreso en la primera semana en la UCI neonatal, como puede ser la CPAP, la intubación, el uso de surfactante, anomalías en la primera ecografía fetal craneal o muerte antes de la primera semana, y si se produjese alguna muerte una vez dada el alta. Como conclusión, con este estudio pretendemos
establecer guías de práctica clínica basadas en la evidencia que nos especifiquen cómo debe ser este tipo de estimulación. Además, una de las grandes fortalezas de este estudio es que vamos a poder formar parte de un estudio multicéntrico a nivel europeo que además va a tener un tamaño muestral muy relevante. Y finalmente, sabemos que es una técnica que ya ha demostrado beneficios y además es fácilmente aplicable y se puede utilizar también en países de niveles de ingresos bajos y medios. Nada, la bibliografía y muchísimas gracias. ¿Preguntas? Vale, pues muchas gracias. Sí, María José, hay una pregunta aquí, sí. Hola, sí. Celia, una preguntita solamente. Este estudio en el que creo que se basa la hipótesis del 70% versus el 90%, según vuestra evaluación, ¿tenía la suficiente fuerza como para ahora implementar este estudio tan grande? Me refiero sobre todo por la cuestión ética de que si hay un perjuicio para los que se aplica la técnica menos buena... No. Cuéntame. Actualmente, todas las guías de práctica clínica nos dicen que un bebé cuando nace tenemos que incitar a que haga esa respiración espontánea. Y una de las formas en las que se puede iniciar la respiración espontánea, si no lo hace por sí solo, es estimular. Y siempre nos dicen que tenemos que estimular a los recién nacidos. Pero cuando realmente llegas a un paritorio, ahí estimulan, pues uno le toca el pie, otro le toca la espalda, otro le toca la mano y no sabemos exactamente cuál es la mejor forma. El estudio que se realizó en el año 2018 es un estudio observacional y este estudio lo que pretende es coger una muestra más amplia y más heterogénea a la vez y no va a ir tampoco en perjuicio de ninguno de los recién nacidos porque al final lo que estamos haciendo es aplicar una técnica que nos dicen en las guías de práctica clínica, lo que pasa es que vamos a profundizar más y mejor en cómo se debe hacer exactamente para que todos los profesionales que atendemos un parto sepamos y ofrezcamos las mejores prácticas. Gracias. Vale, muchas gracias. Es el turno ahora de Carla Jiménez con la charla Validación funcional de un sistema de selección espermática basado en la microfluídica. Bueno, buenos días. Yo soy Carla Jiménez y pertenezco al grupo de investigación en biomarcadores, medicina genómica, estadística y análisis masivo de datos en reproducción humana asistida. Y vengo a presentar mi trabajo, Validación funcional de un sistema de selección espermática basado en microfluídica. Como breve introducción, como ya sabemos todos, la infertilidad es un problema cada vez más frecuente. Y esto hace que cada vez más personas tengan que recurrir a las técnicas de reproducción asistida para poder satisfacer su deseo de formar una familia. En todas estas técnicas, tanto en inseminación artificial como fecundación in vitro como ICSI, es necesaria una previa preparación de la muestra seminal, con tal de escoger aquellos espermatozoides más óptimos para fecundar los ovocitos. Esto, de manera in vitro en el laboratorio, lo hacemos mediante dos técnicas: la centrifugación por gradientes de densidad y la técnica de SWIMAP. Estas dos técnicas son ligeramente distintas, pero comparten la característica de que separan los espermatozoides en función de su motilidad, su morfología y su densidad. Sin embargo, las dos presentan un gran inconveniente, y es que las dos requieren de un paso previo de centrifugación, lo cual se ha relacionado con mayores niveles de fragmentación del ADN debido a un aumento de las especies reactivas de oxígeno. Es por eso que en los últimos años han surgido nuevos métodos de selección espermática, como son el MAX, el método Z, la técnica MSOME, la unión de ácido hialurónico, pero sin embargo la técnica más innovadora y más prometedora por el momento es la microfluídica. Esta técnica consiste en simular las condiciones tanto a nivel de pH como temperatura del tracto genital femenino para asemejarse lo máximo a las condiciones in vivo de lo que ocurre en el proceso en cómo ocurriría una selección espermática. Es una técnica rápida y sencilla que además no requiere de un equipamiento muy voluminoso ni costoso
ni de personal altamente cualificado para poder llevarla a cabo. Sin embargo, es una técnica emergente que necesita más investigación. Y así es como surge el objetivo de nuestro estudio, que es validar funcionalmente un nuevo sistema de selección espermática basado en microfluídica llamado Swim Count Harvester. Lo que queremos es, por un lado, comprobar si este dispositivo es capaz de purificar y concentrar aquellos espermatozoides clínicamente útiles, los mejores espermatozoides, y por otro lado, comparar su rendimiento con las técnicas habituales del laboratorio que he comentado, la centrifugación por gradientes de densidad y el SWIMA. Para ello se llevó a cabo un estudio prospectivo experimental en la clínica IBI con una N de 126 varones, en los que lo que hacíamos era coger la muestra seminal y 1 mililitro la destinábamos a probar este dispositivo de microfluídica, que consiste en 2 cámaras separadas por una membrana con microcanales de 10 micrómetros. Entonces, lo que consiste es que ponemos la muestra en la cámara inferior y medio nuevo en la cámara superior. Y mediante presión hidrostática y fuerza capilar, los espermatozoides progresivamente, los que tienen una movilidad progresiva, son los que serán capaces de atravesar estos poros y esta membrana y llegar hasta el medio, que sea lo que recogeremos. El otro mililitro de la muestra se utilizó para realizar una selección espermática con los métodos rutinarios del laboratorio, tanto gradientes como SWIMA. Y de estas 3 poblaciones seleccionadas medimos los siguientes parámetros: la concentración espermática, la movilidad, el TMP, vitalidad, morfología, estabilidad de la estructura cromatínica y fragmentación del ADN. Todos ellos parámetros de calidad seminal. Los resultados que obtuvimos es que el dispositivo de microfluídica fue capaz de mejorar respecto a las técnicas de uso habitual en todos los parámetros de calidad seminal analizados. Ahora lo que voy a hacer es presentar muy brevemente cada uno de los parámetros que analizamos y ver los resultados que obtuvimos. En primer lugar, vemos la concentración. Y bueno, para que os hagáis una idea, aquí a la izquierda voy a mostrar siempre la comparación respecto a gradientes y aquí respecto a SWIMA. Y Harvester, que es el dispositivo, será lo que está recuadrado. Si empezamos con la concentración espermática, vemos que el dispositivo fue capaz de aumentar la concentración espermática recuperada tanto respecto a gradientes como respecto a SWIMA, siendo esta estadísticamente significativa al compararlo con SWIMA. En cuanto a movilidad progresiva, vemos cómo el dispositivo fue capaz de aumentar el porcentaje de espermatozoides móviles progresivos respecto a ambas técnicas, siendo esta estadísticamente significativa respecto a gradientes. Sin embargo, estas 2 técnicas en el laboratorio, de forma general, no pueden evaluarse de forma individualizada, puesto que una concentración más deficiente se puede compensar con una movilidad progresiva mayor y, al revés, una movilidad progresiva más deficiente se podría compensar con un aumento de la concentración. Y es por eso que en el laboratorio lo que se utiliza más para valorar estos 2 parámetros es el TMP, o el número total de móviles progresivos, que se calcula multiplicando concentración por porcentaje de progresivos por volumen. Y aquí vimos cómo el dispositivo fue capaz de aumentar tanto respecto a gradientes como respecto a SWIMA de forma significativa. Por tanto, nos sacó un rendimiento mucho mayor. Valorando otros parámetros, como por ejemplo la vitalidad o la morfología, podemos ver que el dispositivo consiguió aumentar el porcentaje tanto de espermatozoides vivos como de espermatozoides con una morfología normal en ambos casos, siendo este aumento significativo respecto a gradientes. Respecto a SWIMA, sí que es verdad que ofreció un mayor porcentaje, pero este no fue estadísticamente significativo. Respecto a la estabilidad de la estructura cromatínica, que es la capacidad que tiene el espermatozoide de concentrar bien y estructurar bien todo su material genético dentro del espermatozoide, realizando bien el cambio entre histonas y protaminas, vimos cómo el dispositivo, pese a que sí que aumentó el porcentaje de espermatozoides con una estructura cromatínica estable, este aumento no fue significativo en ninguno de los 2 casos. Y respecto a la fragmentación del ADN, que recientemente se ha relacionado con una mayor tasa de abortos y una mayor fallo de fecundación, vemos cómo el dispositivo fue capaz de disminuir significativamente en ambos casos la fragmentación del ADN. Y resulta interesante mencionar que incluso la técnica de los gradientes incluso aumenta esta fragmentación, es decir, estamos seleccionando espermatozoides, pero aún tienen más fragmentación, por lo que he comentado antes del paso previo de centrifugación, que con el dispositivo de microfluídica lo estamos evitando.
Por todo esto, las conclusiones del trabajo serían que al comparar el dispositivo de microfluídica Swim Count Harvester con la centrifugación por gradientes de densidad, se observa una mejora en todos los parámetros de calidad seminal, siendo esta significativa en movilidad, TMP, vitalidad, morfología y fragmentación del ADN. De forma paralela, al comparar el dispositivo con la técnica de SWIMAP, también se observa una mejora en todos los parámetros, siendo esta significativa en concentración espermática y TMP. Por tanto, se puede concluir que este dispositivo se presenta como una nueva técnica capaz de automatizar el proceso de selección espermática, minimizando la variabilidad entre laboratorios, el error humano, la carga de trabajo y, a su vez, mejorando la calidad seminal. ¿Y cuál sería el siguiente paso que pretendemos dar a partir de ahora? Pues, en primer lugar, realizar una validación clínica para ver si esta mejora en los resultados de calidad seminal se trasladan unos mejores resultados clínicos y también probar cuál es su efectividad en muestras congeladas, que son un tipo de muestra también muy común en los laboratorios de andrología. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Vale, muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, ahora. Supongo que aparte de todas las ventajas que tienen, me imagino yo que el dispositivo que, ¿cómo lo llamas tú? De la microfluídica, además será mucho más rápido que el otro, que es un proceso de gradientes, con centrífugas, ¿no? Sí, este proceso... ¿Y a nivel económico? O sea, porque supongo que está la diferencia. Es un proceso más rápido porque al final tú, desde que introduces la muestra hasta que tú la sacas ya seleccionada, únicamente necesitas 30 minutos en el incubador. Es más rápido también porque no necesitas prepararte nada antes ni nada después. Tú introduces la muestra, la dejas en el incubador 30 minutos y la sacas. En términos de costes, es verdad que el dispositivo tiene un coste, pero también lo estás reduciendo en otras cosas, como pueden ser las pipetas que necesitas para hacer los gradientes, los tubos, los medios. Al final también es un sistema más barato. Tiene su coste, pero sigue siendo más barato. Sigue siendo más barato que el gradiente. Vale, gracias. ¿Así? Sí. Y por curiosidad, cuando hablas de la fragmentación del ADN, ¿te refieres a cadena simple, doble? ¿Y con qué técnica la mides? Vale, nosotros medimos la fragmentación con el ADN con el método túnel. El método túnel no es capaz de diferenciar de si es de simple o de doble cadena, por tanto da un porcentaje global de fragmentación. También estamos buscando alternativas para poder ver, para poder buscar esta fragmentación diferenciada en si es de simple o si es de doble, puesto que sabemos que la de doble tiene mayor implicación que la de simple. En un futuro sí que estábamos pensando y valorando posiblemente realizar un COMET que sí que nos permitiría separar ambas. Vale, muchísimas gracias. Vale, la siguiente ponente es Marina Segura y el título de la presentación es Los blastocistos humanos captan vesículas extracelulares secretadas por el endometrio que contienen microRNA relacionados con la implantación y el desarrollo embrionario. Cuando quieras, gracias. No sé. La llave. Vale, ahora. Bueno, buenas tardes. Yo soy Marina Segura y, pues como han dicho, voy a presentar el estudio. Ay, perdón. A ver. Ahora. Voy a presentar el estudio que se titula Los blastocitos humanos captan vesículas extracelulares secretadas por el endometrio que contienen microRNA relacionados con la implantación y el desarrollo embrionario. Voy a seguir este índice y voy a empezar por una pequeña introducción. El embarazo humano ocurre cuando un embrión competente migra al útero y se adhiere e invade el endometrio receptivo, lo que produce pues, lo que denominamos el proceso de implantación embrionaria. La probabilidad de embarazo durante un ciclo menstrual en condiciones normales es bastante baja
Y una de las razones es que se necesita de una sincronización y comunicación entre el endometrio y el embrión, de cuyo éxito parece depender la implantación embrionaria. Ya se ha descrito el papel que tienen las vesículas extracelulares en esta comunicación intercelular. Las vesículas extracelulares son entidades rodeadas de membrana que son secretadas por todas las células y transportan en su interior diversas moléculas a otras células distintas. Numerosos estudios han sugerido que estas vesículas extracelulares tienen un papel en la comunicación que ocurre durante la implantación embrionaria. Centrándonos en el contenido de las vesículas que están en el útero en el momento de la implantación, nuestro grupo ya describió su contenido proteico. Y pues vimos que estaba implicado en procesos biológicos que estaban relacionados tanto con la receptividad endometrial, con el proceso de implantación en sí y con el desarrollo embrionario. Con respecto al contenido de microRNA, algunos estudios han sugerido que cambia dependiendo del momento del ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer y también de si la mujer es o no fértil. Sin embargo, se necesita de un estudio descriptivo en profundidad del contenido en microRNA de estas vesículas que son secretadas por el endometrio materno fértil. Por tanto, la hipótesis de nuestro estudio sería que las vesículas extracelulares secretadas por el endometrio materno están involucradas en esta comunicación entre el endometrio y el embrión y, en consecuencia, están involucradas en los mecanismos funcionales que están asociados a la implantación embrionaria. El objetivo principal de nuestro estudio ha sido describir el contenido en microRNA de estas vesículas secretadas por el endometrio y demostrar su captación por los embriones humanos, para estudiar el papel que tienen estas vesículas en este sistema de comunicación que ocurre durante la implantación. Los objetivos secundarios han sido, en primer lugar, aislar y caracterizar las vesículas que son secretadas por células endometriales epiteliales primarias humanas. En segundo lugar, demostrar la captación de estas vesículas por blastocistos humanos. Y, por último, analizar el contenido en microRNA y las funciones relacionadas con estas vesículas. Pasando a los métodos y los resultados, los he desglosado en los 3 objetivos distintos del estudio. Comenzando por el primero, el diseño experimental fue el siguiente. Las células epiteliales endometriales se aislaron de biopsias endometriales y obtenidas de pacientes sanas y se cultivaron in vitro. Estas células se les añadió un tratamiento hormonal para imitar la fase secretora del ciclo menstrual. Tras 48 horas de cultivo, las vesículas se aislaron del medio de cultivo mediante ultracentrífuga y se caracterizaron por NTA, Western blot y microscopio de transmisión electrónica. El NTA mostró que el tamaño de las partículas que estábamos aislando era en su mayoría entre 100 y 300 nanómetros, que sería el esperable de vesículas extracelulares. Por otra parte, el Western blot mostró la expresión de marcadores proteicos de vesículas, tanto intraluminales como transmembranas. Y por último, el microscopio electrónico de transmisión mostró la típica forma observable de estas vesículas bajo esta técnica, en forma de copa. Todo esto nos corroboraba que estábamos aislando vesículas extracelulares del medio de cultivo. Pasando ya al segundo de los objetivos, que es demostrar la captación de estas vesículas por blastocistos humanos, el diseño experimental fue, en primer lugar, se desvitrificaron blastocistos humanos de día 5 y, por otra parte, se marcaron con fluorescencia las vesículas que aislamos en el punto número 1 del estudio. El exceso de marcaje se eliminó con ultracentrífuga. 2 grupos de blastocistos fueron controles negativos. El primero de ellos se cultivó únicamente con medio de cultivo y al segundo grupo se le administró también al medio de cultivo PBS, al que se le había tratado con el mismo protocolo de marcaje de las vesículas. Los otros 2 grupos de blastocistos se cultivaron con las vesículas extracelulares marcadas durante 1 y 2 horas. Tras el cultivo embrionario, los embriones se fijaron y se marcaron con DAPI y se observaron en el microscopio confocal. Las imágenes obtenidas pues, mostraron una correcta internalización durante las 2 primeras horas de cocultivo con las vesículas y no se observó ninguna señal roja correspondiente a las vesículas en los controles negativos. En concreto, durante la primera hora de cocultivo observamos que las células fuera de la zona pelúcida del embrión, que es la capa que envuelve al embrión antes de que éste implante, fueron los que predominantemente internalizaban estas vesículas. Y tras 2 horas de cocultivo,
el embrión en su totalidad captaba estas vesículas extracelulares. Por último, el último de los objetivos, que es el análisis del contenido de microRNAs de estas vesículas. En primer lugar, se extrajeron los microRNAs de las vesículas aisladas de 3 pools diferentes de pacientes, se construyeron las librerías, se secuenciaron los microRNAs y los datos se analizaron bioinformáticamente. La secuenciación pues, mostró 149 microRNAs en común entre los 3 pools de vesículas, de los 3 pools diferentes de pacientes. El análisis estadístico descriptivo se realizó para definir cuáles eran los microRNAs más relevantes dependiendo de sus niveles de expresión. Y se seleccionaron el 25% de los microRNAs más expresados en estos pools de pacientes, que eran 37 microRNAs en total. Estos microRNAs tenían como diana 6.592 genes. El enriquecimiento funcional de estos genes diana mostró que estaban relacionados con procesos biológicos relacionados con la implantación embrionaria, como el desarrollo embrionario, el metabolismo del oxígeno, el ciclo celular, la diferenciación, la apoptosis, el metabolismo celular, la organización celular y la expresión génica. Por último, realizamos también una búsqueda bibliográfica de estos microRNAs que definimos dentro de las vesículas para ver su implicación en procesos reproductivos. Y vimos que la mayoría de ellos estaban relacionados con receptividad endometrial, adhesión embrionaria y desarrollo embrionario temprano. A modo de ejemplo, menciona, por ejemplo, los microRNAs 200C, 23A y 92A por su relación con la adhesión embrionaria y el desarrollo embrionario, el microRNA 30D, que está relacionado con estos 3 procesos, y otros microRNAs que se han definido como potenciadores de la receptividad endometrial, tales como los de la familia de LED7 o los microRNAs 21, 10A y 320A. Como conclusiones de este estudio, podríamos decir, en primer lugar, que las células endometriales epiteliales humanas secretan vesículas extracelulares cuando se cultivan in vitro, que estas vesículas se internalizan de forma eficiente por los blastocitos humanos durante las 2 primeras horas de cocultivo y que el enriquecimiento funcional de estos genes diana de los microRNAs contenidos en estas vesículas mostraban su participación en procesos biológicos relacionados tanto con la implantación como el desarrollo embrionario. A modo de conclusión final, podríamos decir que las vesículas secretadas por el endometrio epitelial se internalizan por los embriones humanos y sus microRNAs están relacionados con la implantación y regulan esta comunicación que ocurre en el momento de la implantación entre el endometrio y el embrión. El estudio revela también algunos biomarcadores potenciales de receptividad endometrial y de competencia embrionaria. Por último, dar las gracias a mis compañeras del grupo de tratamiento y diagnóstico de enfermedades uterinas, liderada por la doctora Hortensia Ferrero, y al comité organizador por contar conmigo en esta jornada. Y muchas gracias. ¿Preguntas? Primero, enhorabuena por la charla y mi pregunta es, para aislar los exosomas habéis utilizado ultracentrifugación, si habéis probado algún otro método y si las condiciones del cultivo primario puede afectar de alguna forma la variabilidad en tus datos al nivel de expresión. Pues sí, bueno, es que como no he podido ponerlo todo, sí que realizamos un estudio previo donde comparamos 3 técnicas distintas de aislamiento. Comparamos el kit de Norgine, ExoQuick y la ultracentrífuga. Y sí que vimos que a nivel de, sobre todo de pureza y tal, era mejor la ultracentrífuga porque los lavados eran mejores. Sobre todo, por ejemplo, en Norgine obteníamos muy poca cantidad de vesícula y con ExoQuick veíamos que estaban como muy contaminadas por otras proteínas y otros tipos moleculares. Y después, a nivel del cultivo, no sé si te refieres al nivel de los microRNAs, sí que es verdad que al no obtener las muestras de vesículas directamente de las pacientes, sino que realizamos el cultivo y demás, sí que es como una limitación del estudio. Y nosotros realizamos el cultivo porque realmente queríamos ver las vesículas solo de las células que como que interaccionan directamente con el embrión, no el resto que están en el útero, que al final pueden ser de otros tipos celulares.
Entonces, por eso sí que añadimos el tratamiento hormonal como para que fuera lo más parecido a la realidad que pudiéramos. Pero sí que es un poco una limitación y sí que podemos considerar que podría cambiar algo con respecto a la realidad. Gracias. Vale, muchas gracias. A continuación, Isabel Caballos presentará el trabajo titulado Gate Nanoporous Anodic Alumina-Based Diagnostic Tools for the Precise Identification of the SARS-CoV-2 Spike Protein. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tercio, vamos a hablar un poquito más de química y nanotecnología. Mi nombre es María Isabel y vengo de la unidad mixta de nanomedicina y sensores, que como su nombre indica está en colaboración con el IDEMES, que es un centro de investigación química perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia. Y el proyecto que vengo a presentar es mi primer proyecto de mi tesis doctoral, que inicié hace 3 años. Y fue uno de los más desafiantes por la urgencia del momento, ya que consiste en un sensor de detección de SARS-CoV-2 y además por mi inexperiencia como investigadora, ¿no? Voy a seguir esta estructura. Y en primer lugar, creo que algo bueno que tiene este tema es que no tengo que hacer una introducción muy larga, ¿no? Porque todos sabemos el impacto social y económico que ha tenido este coronavirus en nuestra sociedad en los últimos 3 años, pero solo recalcar la importancia, ¿no?, de tener métodos de detección, ya que a día de hoy contamos con unos 122.000 número de fallecimientos en España y casi 7 millones a nivel mundial de fallecimientos reportados, más recordemos los no reportados. El método estándar de detección para el SARS-CoV-2 ha sido la RT-PCR o la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, que está muy bien, no vamos a negarlo, pero presenta una serie de desventajas, ¿no? Como todos sabemos. Estas desventajas son principalmente que una PCR tiene que realizarse en un centro especializado, tiene que realizarla personal cualificado, en un equipo normalmente bastante costoso y que requiere un tiempo que muchas veces no disponemos, ya que recordemos que no solo la necesidad de sistema de detección está hecho, por ejemplo, para ahora, que ya no es tan demandante, sino recordemos aquellas olas de saturación del sistema sanitario y también en países en vías de desarrollo que no pueden contar con este tipo de instalaciones. Nosotros proponemos un sistema alternativo basado en la nanotecnología, que recordemos que es aquella ciencia que estudia los materiales en escala nano, es decir, de 1 a 100 nanómetros de tamaño, y dentro de la nanotecnología podemos sintetizar muchos tipos de partículas. Podemos sintetizar desde partículas dentro de un ámbito un poquito más bio, partículas tipo virus, liposomas, micelas, etcétera, o partículas con una estructura o un esqueleto mucho más inorgánico. Dentro de estas nanopartículas de tipo inorgánico es donde yo voy a situar mi soporte. El soporte que nosotros utilizamos en el laboratorio es un soporte de alúmina anódica nanoporosa, que, como vemos en la imagen obtenida con microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, consta de una serie de poros, normalmente de unos 2 a 5 nanómetros, que se recubren por diferentes moléculas, porque nuestro sensor no solo es un sensor nanotecnológico, sino que se basa también en la tecnología de puertas moleculares, que al final son moléculas que son capaces de reconocer distintos analitos o incluso adaptarse o tener un comportamiento diferencial según el medio. Con esto quiero decir que, aunque nosotros estemos reconociendo la presencia o ausencia de un analito en la solución, también podemos medir
otros cambios tipo pH, que haya reacciones redox, la presencia de luz en el medio, temperatura, etc. Podemos recubrir, como digo, nuestra alúmina anódica nanoporosa de distintas moléculas biológicas, ya pueden ser anticuerpos, aptámeros, bacteriófagos, enzimas o oligonucleótidos. El sistema que yo propongo y que yo optimicé en un principio se basa en aptámeros, que son moléculas oligonucleotídicas que gracias a la conformación secundaria que tienen en el medio son capaces de unirse eficientemente a otro tipo de targets, ya sean proteínas o otro tipo de moléculas. Lo más común en este tipo de aptámeros es que se unan a proteínas, como en mi caso, que nosotros vamos a utilizar y vamos a funcionalizar nuestra superficie con un aptámero descrito por Son y su equipo, que está disponible comercialmente en Internet y que se une eficientemente a la proteína Spike del coronavirus. De esta forma, el soporte que teníamos poroso se recubre de una capa orgánica que es reactiva, digamos, a este target, y podemos ver como en la imagen de microscopía de barrido tenemos una imagen ya con los poros recubiertos más o menos eficientemente, casi en un 95%, y cuando hacemos los análisis de DX, que son análisis de composición atómica, vemos que efectivamente, donde antes era todo inorgánico, ahora hay una presencia de una capa orgánica. También, como podéis fijaros, en las imágenes, en los insets, en las figuras de la microscopía, la placa ha cambiado de un color metálico, ¿no?, el color propio del aluminio, a un color rosáceo. Eso es porque dentro de nuestra aproximación y nuestro diseño, mi sensor, dentro de este soporte nanoporoso, hemos rellenado estos poros con una molécula indicadora. En mi caso, la molécula elegida ha sido la rodamina B, que es una molécula fluorogénica que se podemos medir perfectamente y de forma fácil mediante fluorometría en un lector tipo lector de placas. Este sensor, como digo, tiene su parte inorgánica, hemos rellenado con rodamina B y a él hemos hecho una serie de reacciones químicas que unen, a su vez, mediante químicamente con linkers tipo enlaces amina, no me voy a meter mucho en química, para unir este tipo de aptámero. Después, para comprobar que efectivamente nuestro sensor tenía una liberación diferencial, hemos probado desde lo más simple a lo más complejo, primero con proteína Spike purificada para hacerlo lo más sencillo posible y luego con un pseudovirus que hemos hecho en colaboración con un grupo de Burjasot de Lysis2Bio, en el cual un virus de la estomatitis vesicular se ha modificado biotecnológicamente para que exprese la proteína Spike en su superficie y así obtener unas liberaciones del orden de 10 veces mayor con respecto al blanco. También, una vez que hemos comprobado que esto ha sido un éxito, procedemos a caracterizar el material haciendo ensayos de tipo límite de detección, obteniendo un límite de 7,5 por 10 elevado a 3 partículas por mililitro, que no está nada mal, porque nuestro sistema puede ser comparable en nivel de límite de detección a los obtenidos con la RT-PCR y un poquito menor que los tipo ensayos rápidos, tipo formato tira reactiva, que si bien es cierto que son mucho más rápidos, son mucho menos sensibles. También hemos caracterizado el material haciendo pruebas de selectividad en medios donde estaban presentes otro tipo de moléculas que nos podían interferir, como son medicamentos que comúnmente se recetan para pacientes que tengan un cuadro clínico tipo neumonía, tipo aspirina, paracetamol, salbutamol, etc. Y hemos visto que efectivamente solo ante la presencia de la Spike en el medio, la puerta molecular se abría y liberaba su contenido. También hemos comprobado que es un sistema robusto que, pese a que en el medio de frotis nasofaríngeo, ya que sabemos que en el frotis existen muchas cosas, el pH no es el idóneo, etcétera, etcétera, hay un poquito de liberación basal, es mucho menor en comparación con la presencia de cuando tenemos inoculado este frotis nasofaríngeo con nuestra proteína Spike. También sabemos que es un sistema específico, ya que hemos probado con distintos tipos o distintas variantes del coronavirus y además con otros tipos de coronavirus, no solo con el SARS-CoV-2. Estas muestras proceden del servicio de microbiología de aquí, del Hospital Polytechnique de la FE.
Y además, para finalizar, obviamente, como es un sensor, que lo que queremos es aproximarlo a la clínica, hemos probado con muestras reales también pertenecientes al hospital. Hemos probado con 26 muestras positivas y 28 muestras negativas, obteniendo los siguientes resultados con una selectividad de aproximadamente un 85% de las muestras. En conclusión, a raíz de este proyecto y de la ejecución y desarrollo con éxito de este sensor, hemos desarrollado esta sonda fluorogénica sensible, selectiva y resistente para reconocer a la proteína Spike del coronavirus en medios competitivos utilizando un material con puertas moleculares basado en la lúmina nódica nanoporosa y en un aptámero adecuado. También la sonda muestra un límite de detección de 7,5 por 10⁻³ partículas. Ay, perdón. Gracias. Se quedan ahí las conclusiones, ha quedado muy claro, ¿vale? Gracias. Y pasamos a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es que me enrollo como una persiana. Muchas gracias por tu charla. Me parece una estrategia bastante inteligente lo del tema de los aptámeros, que no es muy conocido y es muy guay. Mi pregunta va enfocada a que, al fin de cuentas, la RT-qPCR es una técnica cuantitativa, pero cuando tú detectas a nivel de proteína, utilizando el aptámero, ¿vale? el virus, ahí tú eres capaz, no sé si lo he entendido bien o no, pero tú estás cuantificando la carga viral, porque al final sí que lo estás comparando con la RT-qPCR a nivel de sensibilidad, pero tú estás poniendo algún control endógeno que te permita normalizar esa carga y poder decir que es cuantificable, porque yo he visto que ahí tienes intensidad, pero... Claro, al hacer el límite de detección también hacemos como una curva de calibrado, ¿no?, de rodamina para saber a qué cantidades, cuando yo hago el límite, corresponde esa cantidad de rodamina y sí que es cuantitativo. O sea, es cualitativo, no cuantitativo. No, cuantitativo. Cuantitativo. Sí, porque como yo he hecho el límite de detección con distintas concentraciones, esas concentraciones a su vez se han probado en distintos ensayos de liberación y esos ensayos de liberación se han puesto con una escala de rodamina, ¿no?, en la misma placa, de forma que yo sea capaz de saber con esa cantidad de rodamina liberada a qué concentración de rodamina corresponde y esa concentración a qué concentración de spike corresponde. Y al hacer el análisis de los resultados se vio que sí que era cuantitativo, que a menos spike, menos rodamina y a más spike, más rodamina. Y una cosa, ¿qué ventajas te puede aportar detectar a nivel de proteína y no de transcrito? Sobre todo porque el transcrito, el ARN, normalmente es más inestable. El ARN, con mirarlo, se degrada normalmente y tienes que tener mucho más cuidado con las muestras, con la extracción, etcétera. Y aquí, por ejemplo, ya la extracción nos la saltamos. No hace falta extraer, solo nosotros hemos obtenido las muestras de pacientes reales en tampón TRIS y ya del tirón el tampón TRIS lo podemos diluir y meter el sensor y tomar alícuotas. Pero bueno, que ese problema lo tendrías igual con la RT-qPCR. Al fin de cuentas, extraes RNA, o sea, que entiendo la parte de que el RNA se degrada, hay como un halo ahí, luego no es tanto, pero quizás sería más comparativo comparar a nivel de transcrito las dos técnicas, que no está mal lo que has hecho, me parece interesante también, pero a lo mejor a nivel de transcrito sería mucho más comparable ambas técnicas, porque las dos detectarían lo mismo. Comparar, dices, O sea, comparar la real time, ¿vale?, con un sistema que detecte el transcrito, pero que es como ir un poco más allá, que no es que esté mal a nivel de proteína, es como buscar la comparativa más directa. Sí, de hecho en nuestro laboratorio también, cuando fue todo el boom del coronavirus, probamos las dos estrategias, detectar proteína y detectar transcripto. De hecho, una compañera mía es la que lleva ese sensor y, claro, no te sé decir en términos numéricos. Claro, ¿cuál es mejor? ¿No lo sabes cuál es mejor o sí? ¿Cuál es mejor? El mío, claro. Muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Es el turno ahora de Adrián López. Su charla lleva por título Reprogramación lipidómica en la resistencia al tratamiento anti-EGFR asociado al fenotipo mesenquimal en cáncer pulmonar. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Voy a empezar directamente. Este es el índice que voy a seguir durante la charla. Y comenzando por la introducción, el cáncer de pulmón es una enfermedad compleja y heterogénea resultante de la formación y el crecimiento descontrolado de las células malignas que forman el tumor en el tejido pulmonar. Es responsable de los mayores índices de mortalidad oncológica a escala global, con un 25% de las muertes asociadas al cáncer. Histológicamente, el carcinoma de pulmón no microcítico constituye el principal subtipo histológico, con más de un 80% de los casos de cáncer de pulmón registrados. En estos casos, la supervivencia a los 5 años no supera el 15% debido a limitaciones en las herramientas de diagnóstico, debido a la inexistencia de marcadores predictivos y relevantes a nivel pronóstico y a la aparición de resistencias. Es por ello que el panorama actual apunta a la necesidad de nuevas estrategias de diagnóstico, pronóstico y terapias efectivas. Profundizando en el conocimiento a nivel molecular, se han descrito una serie de mutaciones recurrentes en múltiples oncogenes y entre todos ellos resulta de especial interés terapéutico el estudio para el receptor del factor de crecimiento epitelial, el cual aparece mutado del 10 al 35% de los tumores. De esta forma, pacientes dirigidos por mutaciones en EGFR presentan una activación constitutiva independiente del ligando tirosina quinasa del receptor, que se mantiene activo de forma permanente. De esta forma, se promueven fenómenos de carcinogénesis por activación de importantes vías de señalización, como la vía PI3 quinasa, la vía MAP quinasa o la vía STAT. Tras el descubrimiento de estas mutaciones, se desarrollaron inhibidores contra este receptor. Entre estos inhibidores, llamados inhibidores tirosina quinasa, encontramos inhibidores reversibles, como los de primera generación, erlotinib y gefitinib, y inhibidores irreversibles, como los de segunda generación, afatinib, y tercera generación, osimertinib. El uso de estos fármacos ha supuesto un gran beneficio clínico, aumentando los ratios de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y actualmente constituyen el tratamiento de elección en primera línea en estos pacientes. Pese a las prometedoras respuestas de hasta un 70%, la mayoría de pacientes termina progresando inevitablemente debido a la aparición de resistencias por múltiples mecanismos. Uno de ellos, y el que más nos interesa, es la transición epitelio-mesenquimal o la IMT. La IMT es un programa transcripcional caracterizado, por un lado, por la represión de marcadores epiteliales, como la decaderina, y la sobreexpresión de marcadores mesenquimales, como la N-caderina y la bimentina. Todo ello en un proceso estrictamente regulado por una gran cantidad de factores de transcripción y proteínas de señalización. La IMT está implicada en la progresión tumoral, la diseminación metastásica, así como en la aparición de resistencias. Y como todo proceso de diferenciación celular, implica una profunda reprogramación del metabolismo. Concretamente, se han descrito alteraciones en el metabolismo de lípidos y de colesterol que afectan a la composición de la membrana lipídica y a lípidos de señalización, que en última instancia afectarían a la supervivencia y la diseminación de las células tumorales. Puestos en contexto, el objetivo del trabajo es entonces estudiar la reprogramación metabólica y lipidómica que tiene lugar en la activación de la IMT durante la aparición de resistencias al tratamiento con estos inhibidores de EGFR en cáncer de pulmón no microcítico. De esta forma, buscamos, por un lado, alteraciones metabólicas que puedan constituir dianas terapéuticas y nos permitan revertir la IMT y restaurar la sensibilidad a estos inhibidores de EGFR en las células cancerosas. El primer paso fue seleccionar 3 líneas de adenocarcinoma de pulmón con mutaciones en EGFR clínicamente relevantes y que confieren sensibilidad al tratamiento con estos inhibidores. A partir de estas líneas parentales sensibles se generaron sublíneas resistentes a osimertinib de cada una de ellas. Para ello, las líneas se incubaron durante aproximadamente 6 meses en cultivo con concentraciones crecientes del fármaco hasta 10 micromolar. De forma que una vez transcurrido ese tiempo, esas líneas eran capaces de crecer y proliferar a esas concentraciones del fármaco. Una vez desarrollado el modelo, se procedió a su caracterización y lo primero que llama la atención es las diferencias en la morfología epitelial mesenquimal. En el caso de las líneas resistentes, se puede ver cómo presentan una morfología alargada y un crecimiento espacial uniforme independiente de uniones célula-célula, en comparación con las líneas sensibles de la izquierda, las cuales presentan un crecimiento en forma de isletas caracterizado por las uniones intercelulares. A continuación, se comprobó la sensibilidad a osimertinib de cada uno de los modelos y, como puede verse en las curvas de citotoxicidad, tras incubar las líneas con 72 horas con concentraciones del fármaco hasta 10 micromolar,
Las líneas azules representan las líneas sensibles al fármaco, las parentales, mientras que las rojas representan los modelos generados. En todos los casos se puede ver cómo los modelos generados presentan valores de supervivencia mucho más elevados que las líneas sensibles, por lo que se confirma la adquisición de resistencia. Por otro lado, para asociar esta adquisición de resistencia a una posible activación del programa IMT, se midió por PCR cuantitativa una serie de marcadores epiteliales y mesenquimales. Como podemos ver en la figura, donde los valores de las resistentes se han referenciado a los valores de las líneas sensibles, en las líneas resistentes se produce una represión casi absoluta de marcadores epiteliales como la caderina 1 y GRHL2, mientras que se sobreexpresan marcadores mesenquimales como la caderina 2, la bimentina, CEP1 y CEP2. Con todo ello, podemos concluir que la adquisición de resistencia a estos inhibidores de GFR en los modelos utilizados va asociado a un cambio morfológico y fenotípico de tipo mesenquimal. Para los análisis metabólicos se emplearon aproximaciones analíticas basadas en cromatografía líquida de alta resolución acoplado a espectrometría de masas. Esta técnica nos proporciona una serie de ventajas con respecto a otros métodos analíticos y con ella se ha realizado un análisis metabólico general de las líneas y, por otro lado, un análisis lipidómico en el que, por un lado, detectamos especies de lípidos complejos que están formando el lipidoma y, por otro lado, podemos liberar esos ácidos grasos que están formando parte de esos lípidos complejos y obtener un perfil de composición total de ácidos grasos del lipidoma. Este es el resultado del análisis metabólico en forma de volcanoplots, donde el eje X representaría el logaritmo en base 2 del fold change entre la línea sensible y resistente, y en el eje Y se representa el valor estadístico de cada metabolito. Se pueden observar diferencias en diferentes metabolitos para cada uno de los modelos, lo que nos hace pensar que la mutación o el origen de ella tendría un papel en la reprogramación del metabolismo. No obstante, a pesar de ello, es posible encontrar puntos en común y destaca una mayor presencia de 1-metilnicotinamida en los 3 modelos resistentes. Como hemos visto en una charla anterior, NNMT es la enzima responsable de la producción de la 1-metilnicotinamida y tras una serie de experimentos posteriores se llegó a asociar significativamente NNMT y los niveles de su metabolito, la 1-MNA, con el fenotipo resistente a estos inhibidores y el control del IMT. Pasando al análisis lipidómico, con los datos obtenidos y procesados se realizó un análisis no supervisado de componentes principales, donde podemos ver cómo, por un lado, la componente 1 produce una separación específica para cada par de líneas, mientras que en el caso de la componente 2 existe una separación entre subtipos resistentes y sensibles. Todo ello apunta a la existencia de una firma lipidómica subyacente a la resistencia a inhibidores tirosina quinasa, capaz de discriminar entre líneas sensibles y aquellas que han adquirido resistencia por la activación de la IMT. Estas son algunas de las clases de lípidos responsables de las diferencias entre las líneas sensibles y las resistentes. De igual forma, podemos ver que existen diferencias en función de cada modelo. No obstante, sí que podemos destacar algunas diferencias en común, como aumentos en los niveles de triglicéridos en las líneas resistentes y disminución en el nivel de fosfoinositoles, así como una tendencia en las ceramidas a disminuir. Por otro lado, en el análisis de ácidos grasos totales, mediante una reacción de saponificación, liberamos los ácidos grasos que están formando parte de lípidos complejos, como pueden ser los triglicéridos, y se obtiene un perfil de composición de ácidos grasos total del lipidoma. De esta forma podemos ver diferencias a nivel de especie, como es el caso del ácido sapiénico y el araquidónico, el cual está en mayor medida en las líneas resistentes, o podemos agrupar los ácidos grasos según el grado de saturación de sus cadenas, en saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, y podemos ver que en el caso de las resistentes existe una mayor presencia de estos ácidos grasos poliinsaturados a la hora de formar estos lípidos complejos. Las conclusiones del trabajo serían las siguientes. Existe una reprogramación metabólica asociada a la adquisición de resistencia a inhibidores mediante la activación de la IMT y que son dependientes del genotipo celular. No obstante, es posible destacar ciertos rasgos metabólicos comunes, como la asociación significativa de NNMT y su metabolito, la 1-metilnicotinamida, con el fenotipo mesenquimal resistente, un aumento en el nivel de triglicéridos y una disminución en los niveles de fosfoinositoles y ceramidas en las líneas resistentes, y diferencias en la composición de ácidos grasos totales, como mayores niveles de ácido graso sapiénico y araquidónico, y una mayor presencia de ácidos grasos poliinsaturados, formando lípidos complejos. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vale, Ana Pilar. Mientras hago una pregunta súper rápida, mientras le llevan el micro. ¿Habéis estudiado si hay otras mutaciones? Porque os basáis en una mutación concreta de las líneas que luego hacéis resistentes, pero ¿podría haber otras? Sí, intentamos siempre que el mecanismo de resistencia sea la IMT y por ello cuando se generan los modelos se secuencia tanto el gen de GFR para descartar mutaciones secundarias en el propio gen,
que también se ha visto que pueden conferir resistencia. Y por otro lado también se secuencian genes que se han visto que están frecuentemente mutados, que también pueden conferir resistencia, como amplificaciones de MET, mutaciones de BRAF, mutaciones de otro tipo de genes. Y eso es como un punto de control que sí que pasamos para intentar descartar mecanismos genéticos de resistencia, por así decirlo. Muchas gracias, Adrián. Para confirmar los estudios de lipidómicos, ¿habéis planteado hacer un approach silenciando algún gen de síntesis lipídica? Porque si habéis visto un aumento de araquidónico o incluso suplementar con araquidónico células que no son resistentes. Vale. Sí, en ese sentido, igual que hemos visto alteraciones en el metabolismo de lípidos, hemos visto alteraciones en genes involucrados en eso. Y sí que se han hecho experimentos de sobreexpresión, de silenciamiento, y de hecho ahora estoy intentando, que me está costando mucho, hacer el CRISPR. Y también es algo que estamos teniendo en cuenta porque al final lo que nos interesa es cómo englobar tanto los datos lipidómicos, genéticos y hacer como una caracterización total, por así decirlo. Muy sí bien. que se está haciendo. Muchas gracias. A ti.